¿Has sentido alguna vez que la mente no se detiene? Como si un huracán soplara dentro de ti, levantando recuerdos viejos, miedos dormidos, palabras no dichas. Una tormenta invisible que no se ve desde fuera, pero que lo arrasa todo por dentro. La ansiedad, dicen los sabios, es como un visitante inesperado. No toca la puerta. No pregunta si puede pasar. Simplemente aparece. Se sienta contigo en la oscuridad. Te habla con 1000 voces a la vez. Y te hace creer que no hay salida. Muchos intentan expulsarla a gritos, negarla con distracciones, empujarla hacia el fondo como se barre el polvo debajo del tatami. Pero el camino Zen enseña otra cosa. No se trata de luchar contra la ansiedad, ni de huir de ella, sino de mirarla a los ojos y ofrecerle una taza de té. Porque cuando la mente grita, no necesita más ruido, necesita presencia. Y cuando el alma se encoge, no pide explicaciones, pide compasión. La ansiedad no es tu enemiga, es un mensajero, un tambor que anuncia que te has alejado del momento presente. Y si logras sentarte en silencio, aunque tiemble el pecho, si logras respirar profundo, aunque todo dentro corra, entonces ya has dado el primer paso, no para eliminarla, sino para entenderla, y desde ahí comenzar a sanar. Era una noche como tantas otras, el cielo silencioso, la casa en calma, pero dentro de ella no había paz. Ella, una mujer de más de 50 inviernos, se sentó en su silla favorita, con una taza de té que no logró terminar. Sintió una presión en el pecho. Al principio pensó que era fatiga, pero no era el cuerpo el que pesaba, sino el alma. La mente comenzó a correr. Viejos recuerdos emergieron, como fantasmas que se niegan a morir. Palabras que no dijo, caminos que no tomó, promesas que no se cumplieron. Y luego, el futuro. Esa bruma incierta donde todo parece desmoronarse antes de empezar. Sus manos temblaban. El corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar. Se sintió sola, atrapada, desbordada por pensamientos que llegaban sin orden ni piedad. No puedo más, murmuró, apenas en un susurro. Pensó que estaba perdiendo el control, que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Y tal vez, en parte, era cierto. Pero a veces lo que parece romperse solo está dejando espacio para que algo nuevo nazca. Ella no sabía aún que esa noche, en medio del miedo, estaba a punto de recordar un viejo consejo. Uno que había escuchado tiempo atrás, pero que solo ahora, al borde del abismo, estaba lista para comprender. En medio del torbellino de pensamientos, cuando todo parecía perder forma, ella cerró los ojos y recordó. Años atrás, en un pequeño templo de madera rodeado de pinos, un monje anciano le había hablado con voz suave, como si cada palabra fuera una brisa entre las hojas. Cuando la mente grite, siéntate y mira. En ese entonces no comprendió. ¿Cómo mirar algo que duele? ¿Cómo no correr cuando todo dentro parece arder? Pero ahora, sentada en la noche, comprendió que ya había corrido bastante y que quizás había llegado el momento de quedarse. Inspiró. El aire entró frío por la nariz. Expiró. El pecho se suavizó apenas un poco. La ansiedad seguía allí. No desapareció. Pero ya no era una bestia a la que debía huir. Era una nube moviéndose en su cielo interior. No la juzgó. No se preguntó si estaba bien o mal sentirse así. Solo la observó. Sintió el latido agitado de su corazón. Escuchó los pensamientos que decían, no puedes con esto, y en vez de responderles, los dejó pasar, como hojas arrastradas por el río. Observar sin juzgar. Ese era el primer secreto. La mente, al sentirse vista sin ser rechazada, empieza a calmarse, como un niño que encuentra unos brazos seguros. Ella no se curó en ese instante,
pero dejó de pelear. Y en esa pausa, en esa quietud naciente, algo nuevo empezó a germinar. Con los ojos aún cerrados, ella recordó otra enseñanza del viejo monje. Una frase breve, como una gota de sabiduría pura. Donde va la atención, allí florece la calma. Sus manos, temblorosas pero presentes, buscaron su propio cuerpo. Primero el pecho, ahí donde el corazón latía con fuerza, como tambor de guerra. Luego el abdomen, ese centro que tantas veces olvidamos habitar. Sintió el calor de su palma sobre sí misma, y por un instante dejó de pensar. Solo sintió. Entonces, con lentitud, se puso de pie, los pies desnudos sobre el suelo frío. El primer paso, leve, silencioso. El segundo, más consciente. Comenzó a caminar por su sala, como si recorriera un sendero sagrado. Cada paso era una invitación a volver a la hora, a sentir la textura del suelo, la respiración, el movimiento natural del cuerpo. No pensaba en mañana, no revisaba el ayer, solo estaba aquí. Y al traer su atención al cuerpo, la tormenta mental empezó a perder fuerza. La ansiedad, como una ráfaga sin dirección, ya no tenía viento que la alimentara, porque ahora ella habitaba el presente, y en el presente rara vez habita el miedo. El monje lo había dicho con claridad tiempo atrás. El cuerpo vive en el ahora, la mente suele vagar, pero si las reúnes, nace la paz. Ella no sabía cuánto duraría esa calma, pero por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no tenía que alcanzar un estado perfecto. Solo tenía que volver, una y otra vez, al lugar más olvidado, su propio ser en este momento. Había algo más que ella había olvidado, una última enseñanza del monje de los ojos tranquilos, la más suave, la más difícil. No le hables al miedo como a un enemigo, le dijo una vez mientras barrían juntos las hojas del patio. Dile, gracias por venir, ya puedes irte. En su mente, esas palabras regresaron como un susurro. Y por primera vez, en lugar de pelear con su ansiedad, en lugar de cerrarle la puerta con rabia, se atrevió a recibirla, con ternura. Como si frente a ella hubiera un niño asustado, uno que solo necesitaba ser escuchado, abrazado, comprendido. Llevó una mano al pecho y con voz temblorosa, pero firme, dijo en silencio, gracias por venir. Sé que solo intentas protegerme, pero ya estoy a salvo, puedes irte. La ansiedad no desapareció de inmediato, no se desvaneció como el humo, pero algo en su interior cambió. Ya no había batalla, había acogida. Hablarle con compasión a su miedo fue como ofrecerle refugio bajo la lluvia, sin pedirle que se fuera a la fuerza. Y esa aceptación fue una forma de liberación, porque en el budismo zen no se busca expulsar lo que molesta, sino comprenderlo. Lo que se comprende se transforma, y lo que se acoge con amor deja de herir. Ella respiró una vez más, y en esa respiración descubrió que la paz no era la ausencia de ansiedad, sino la presencia amorosa con la que podía sostenerla. El tercer secreto había sido revelado: no luchar, no huir, solo decir gracias y adiós. No fue un relámpago, no hubo campanas, ni luces divinas, ni un cambio que pudiera señalarse con el dedo. Pero algo dentro de ella se aflojó. Como cuando una hoja cae suavemente del árbol, sin ruido, sin prisa. Con los 3 secretos guardados en su corazón, observar sin juzgar, volver al cuerpo, hablar con compasión, su respiración se volvió más profunda, más lenta. Ya no respiraba desde el miedo, sino desde la presencia. El pecho, antes tan apretado, ahora era un espacio más amplio, como un cuarto recién ventilado tras una larga noche cerrada. La ansiedad no desapareció por completo. Aún quedaban ecos, sombras, pequeños temblores, pero ya no la dominaban.
Ella no estaba curada, pero tampoco estaba rota. Solo estaba despierta. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Sentada en el silencio, comprendió que no se trataba de alcanzar una calma perfecta, ni de erradicar para siempre el miedo. Se trataba de aprender a estar en medio del huracán, sin perder el centro. Puedo vivir este momento, pensó, y no necesito rendirme. La mente se serenaba como un lago al atardecer. No por imposición, sino porque por fin había espacio para que el silencio entrara. Los pensamientos seguían viniendo, sí, pero ahora ella era el cielo, no las nubes. El observador, no el caos. Y así, como en los viejos cuentos zen, no venció al dragón. Simplemente dejó de alimentarlo. Ese fue su triunfo silencioso. Ahora, querido oyente, me dirijo a ti. Sí, a ti, que has llegado hasta aquí con el alma inquieta, con la mente tal vez cansada de luchar, con el corazón apretado por miedos que no siempre se pueden nombrar. Escúchame con calma, no como quien recibe instrucciones, sino como quien escucha a un viejo amigo junto al fuego. Tú también puedes hacerlo. No necesitas templos, ni incienso, ni años de retiro. Solo necesitas un momento y la voluntad de quedarte contigo, aunque duela un poco al principio. Cuando la ansiedad ataque, porque lo hará, como lo hace la lluvia o el viento, no huyas. No te reproches, no la maldigas, obsérvala sin juicio. Mírala como mirarías a un visitante extraviado. Vuelve al cuerpo, pon una mano sobre tu pecho, camina lentamente, siéntete respirar y háblale con compasión. Dile al miedo, gracias por venir, ya puedes irte. Eso es todo, no es magia, es presencia. Y esta noche, antes de dormir, te invito a probarlo, aunque sea por un minuto. Un minuto de quietud es más valioso que 1000 días de ruido. Tal vez no cambie todo afuera, pero algo dentro de ti se moverá, y a veces eso basta. Recuerda, no estás solo, no estás rota, estás despierto, estás viva, y en ese simple hecho ya hay esperanza. Y así, con la mente un poco más clara y el corazón menos agitado, te dejo una última imagen para guardar en el silencio de tu alma. El bambú no detiene el viento, pero se dobla y permanece en pie. Esa es la enseñanza del Zen. No se trata de resistir cada tormenta con dureza, sino de aprender a inclinarse cuando llega y volver a erguirse cuando pasa. La ansiedad es como el viento. A veces llega suave, a veces con furia. Pero no se queda para siempre. Y tú, aunque hoy te sientas frágil, no estás hecho de cristal, sino de la misma materia del bambú. Flexible, vivo, profundo. No necesitas eliminar el miedo. Solo aprender a moverte con él, a respirar en medio del ruido, a seguir de pie, aunque tiemble el mundo. Ese es el camino del Zen. No negar las emociones, sino abrazarlas como parte del viaje. Y en medio de todo, recordar, aún en la oscuridad, el bambú sigue creciendo. Así también tú. Vuelve a esta práctica cada vez que lo necesites. Que tus pasos sean lentos, que tu mente se serene y que tu corazón se incline, pero nunca se rompa. Yo solo soy una voz en el viento, pero tú eres quien camina.